nosotros lo vamos a exteriorizar? No, porque lo que nosotros exteriorizamos lo hacemos a través de nuestros hechos, a través del esfuerzo, a través de acciones y actividades reales, visibles y palpables. Pero si solamente el anhelo está en nuestra mente y no ha traspasado hacia el área de actividad, entonces va a seguir pasando los años. Va a seguir pasando los años y no vamos a obtener lo que nosotros mismos no hemos todavía logrado entender a cabalidad de lo que significa realmente aspirar. Y mire que estos hombres del libro de los Hebreos, era tanto su anhelo por una patria celestial, tal como lo señala las Escrituras, que dice que ellos pasaron toda clase de dificultades. Fueron traspasados, ¿verdad? Muertos a filo de espada, estuvieron en grandes dificultades, pero se mantenían. Y nuestro máximo ejemplo, hermanos, en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el anhelo de nuestro Señor Jesucristo? Salvar a la humanidad. Ese era su anhelo. Y vertió su sangre precisamente para obtener ese resultado, para obtener eso, hermano. Y por eso nosotros lo vemos en la cruz del Calvario, antes de expirar, diciendo una de esas famosas 7 frases desde la cruz del Calvario: consumado es. Consumado es, hermano. ¿Y en qué momento lo dice? No en la tranquilidad, no en una buena butaca, no frente a su televisor, no en una tertulia de familia, no tomándose una taza de café, no comiéndose un plato de comida. Lo hace precisamente en una de las situaciones más difíciles en que puede y pudo estar un ser humano, en la cruz del Calvario. Y en ese momento, mire que el pensamiento de él se ve claramente manifestado en sus palabras, diciendo: consumado es. Y en ese consumado es, hermano, estaba usted y estaba yo. Gracias a Dios, el que nos da la oportunidad de la salvación y la oportunidad de estar esta mañana en este lugar. ¿No le parece grandioso eso, hermano? Amén. Sumamente grandioso. ¿Qué tal que él no hubiera tenido esa aspiración? O que la aspiración de él solamente hubiera estado en el ámbito interno, mental. Y pensando solamente, no, hay que salvar a la humanidad. Algún día la vamos a salvar. Si hubiera estado así, hermano, realmente nosotros no hubiéramos estado en esta mañana. Y mire que cuando trasladamos eso a la situación de la organización bíblica, siempre escuchamos: no, hay que organizarse, hermano. No, sí, yo creo que eso es muy bueno. Hay que organizarse. Un par de años, yo sé que en un par de años tal vez nosotros vamos a organizarnos. Y de ahí seguimos nuestra vida común y corriente. Deja solamente esto en el ámbito de las palabras. Pero no hemos todavía llegado al punto de entender que esto es algo que necesitamos poner en práctica. Desde el ámbito juvenil, ¿por qué necesitamos, hermano? ¿Por qué nosotros debemos aspirar a organizarnos dentro de lo que es el contexto familiar? ¿Por qué? El apóstol Pablo lo señala y hablaba algo de eso anoche. Vamos a leerlo en Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Alguien, por favor, con voz potente, con voz de trueno, que nos lea ese pasaje para que todos lo escuchemos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Por qué el apóstol Pablo
le hablaba y le encomendaba a un joven, mire, al joven Timoteo. ¿Por qué le encomendaba una organización? ¿Qué era lo que le estaba encomendando y por qué la razón? ¿Por qué debemos organizarnos? Allí el mandamiento específico era establece ancianos. ¿Pero por qué? El mismo apóstol Pablo nos da la respuesta y nos dice que era para corregir lo deficiente. Cuando hay deficiencia, hermanos, ¿qué nosotros hacemos? Tomamos acciones inmediatas. Cuando en nuestro hogar falta el alimento, hay deficiencia allí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nos acostamos y decimos, no, esto hay que mejorarlo. No, hermano, usted sabe que lo primero que usted hace es tratar de buscar una solución para esa deficiencia, arreglar esa dificultad. En el ámbito estudiantil, donde está la mayoría de ustedes, y las notas no están muy acordes, usted sabe que hay una dificultad. Y usted sabe que hay que hacer inmediatamente algo. Hay quienes lo hacen y hay quienes no lo hacen y se quedan. Pero la sabiduría nos dice a nosotros que debemos inmediatamente hacer algo para solucionar ese problema. ¿Y qué decidimos? Bueno, hay que estudiar más. Si antes estudiaba 1 hora, ahora tengo que estudiar 2 horas. Si antes estudiaba 2 horas, ahora tengo que hacerlo 3 horas. Si antes yo tenía tiempo para la televisión, bueno, tengo que recortar eso porque tengo que solucionar ese problema. Yo pregunto, hermano, en el ámbito de la iglesia, ¿cuáles son las acciones? Miren, la iglesia, no hay duda que mientras no esté organizada, tiene dificultades. ¿Y cuáles son las dificultades? Mire, así por encima, nosotros podemos observar algunas serias dificultades que nosotros tenemos y serias deficiencias que nosotros tenemos. Ejemplo, tenemos que visitar a los enfermos. ¿Quién lo hace? El evangelista. Queremos excelente enseñanza en nuestra congregación. ¿Quién lo hace? El evangelista. Necesitamos un excelente cuerpo de evangelistas que vaya y pueda lograr más conversiones. ¿Quién lo hace? El evangelista. Necesitamos predicadores que expongan excelentes motivaciones en cuanto a la predicación. ¿Quién lo hace? El evangelista. Necesitamos que el edificio sea remozado, como en este caso para las actividades. ¿Quién tiene que encabezar eso? El evangelista. Necesitamos darle el tiempo apropiado a los jóvenes, dándole excelentes clases y sirviendo como líderes. ¿Quién lo hace? El evangelista tiene que estar haciendo esto. Los hermanos que han faltado a su fe o que han caído en pecado y necesitan ser restaurados, ¿quién lo hace? Bueno, el evangelista necesita hacer también ese trabajo. Dígame usted, ante esta circunstancia, hermanos, y son solamente algunas, ¿quién es capaz de hacer todo este trabajo? Y dígame usted si en todas estas ramas no va a haber deficiencia. Todo está deficiente, hermano. Claro que el evangelista hace su mejor trabajo, pero ¿cómo si él sale todo el día, hermano, y esta noche tenemos una reunión? ¿Cómo cree usted que ese evangelista va a llegar aquí y le va a exponer una excelente clase si él no tuvo tiempo de prepararse? ¿Cómo cree usted que va a tener la oportunidad de un excelente sermón si él estuvo visitando a los hermanos? Si estuvo horas y horas conversando con aquel hermano que falló, si estuvo tratando de ver cómo hacer planes para con los jóvenes, si estuvo reunido con las maestras de niños estableciendo un orden en lo que es la enseñanza. ¿Cómo va a poder la iglesia, hermanos, andar bien? Y encima de eso, tal como lo señala el apóstol Pablo a Tito, los problemas que se suscitan en la congregación, donde siempre hay características de hombres que no se sujetan, que no están dispuestos realmente a seguir una buena conducta. ¿Y qué ocurre? También tiene que enfrentarlo. Ante esa circunstancia, hermanos, dice el apóstol Pablo a Tito, ¿sabe qué?
te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente. Y una de las formas, mire, bíblica, y siendo dirigida por el Espíritu Santo, es establecer ancianos. Esa es la forma. Nosotros podemos establecer muchas formas desde el punto de, bueno, vamos a crear una junta de varones. Vamos a tener un grupo de líderes que son los que van a dirigir esto. Eso no son, o no es lo que Dios a través de su palabra ha establecido. Entonces la necesidad urgente, hermanos, y es lo que nosotros queremos compartir con ustedes. La necesidad urgente es la organización bíblica. Ahora, ¿cómo yo sé, al ver esas necesidades, que yo tengo ese anhelo? ¿Tiene usted el anhelo de que la iglesia sea organizada? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo yo podría saber de que no, yo estoy realmente preocupado por eso? Es mi anhelo de que la iglesia esté organizada. ¿Cómo yo puedo saber eso? ¿Es posible saberlo? ¿O no? ¿Puedo yo saber si realmente anhelo la organización bíblica o no lo puedo saber? ¿Qué opina? ¿Cómo? Es viendo la necesidad que existe de organización de los programas de la iglesia. Porque precisamente el evangelista no lo puede hacer solo, necesita un grupo de personas que le puedan ayudar. Ajá. Y ahí entra el papel de un anciano, de un diácono, de un maestro, de un predicador. Y yo quiero ser uno de esos, que ayuda a la iglesia a organizarse. ¿Ok? Hermano, ¿Quién más? bueno, casualmente es identificando a familias, preparándolas, orientándoles. ¿Quién los va a identificar? ¿Ah? ¿Quién las va a identificar? Bueno, es obvio de que el evangelista tiene que hacer este El trabajo de evangelista, enseñar, pero obviamente no solamente él, es una responsabilidad de todos. Y independientemente si estén casados o no estén casados, tanto las hermanas como los varones necesitamos estar con esta aspiración, viendo casualmente como señala las deficiencias que la iglesia local está sufriendo. Entonces tenemos que involucrar, pero no de una manera obligada, obviamente, pero sí saber que mientras la iglesia exista de esta manera como se está haciendo, no puede lograr el plan de Dios, no puede ser una iglesia que esté en capacidad de atender tantas cosas, a menos que esté organizada bíblicamente. Y para eso, como bien dice el hermano José, necesitamos cada uno desear eso. Y no solamente desearlo, hermano, empezar desde ya a trabajar sobre ello. Porque es el punto que uno dice, sí, podemos. Y una ocasión en Santiago alguien me preguntaba, hermana, ¿y usted? Sí, yo quiero ser esposa de un anciano. Finalmente se casó con un incrédulo. ¿Cuándo? Entonces Había una seria aspiración ahí. había aspiraciones, pero menos de la organización bíblica realmente. Entonces hay que pensar eso seriamente, hermano, desde ahora. Y independientemente de si estoy casado o no. Correcto, allá. Acá y después allá. Algo que yo veo son los problemas que hay dentro de la misma congregación. O sea, debe haber el anhelo, como es bíblico, ¿no? El anhelo que debe ser de tener cada uno. O sea, independientemente, como dice el hermano, esté casado o no. O sea, debe haber un anhelo para poder resolver los problemas que hay en la iglesia. Ahora no se puede resolver un problema si no hay un anciano, pero tras eso dice que el anciano debe tener unos requisitos. Entonces, si hay una persona que quiere resolver un problema, lo va a agarrar como ejemplo. Entonces, si esa persona quiere solucionar el problema, le van a sacar todos los trapos sucios. Eso va a ser, en vez de ayudar, va a ser más problema porque no hay